Creo que las pandemias acaban cincelando a las economías y a las sociedades de una manera mucho más importante de lo que sabíamos. Quien mejor aprovechó la globalización fue el COVID, ¿no? El COVID se propagó de manera brutalmente rápida. Edgar Amador, un economista con amplia trayectoria, fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México, pero también ensayista, traductor, poeta, articulista regular en diarios nacionales y sobre todo un cuestionador. Ha escrito, como les decía, un libro maravilloso y de esto vamos a hablar en estos breves minutos. Un placer, Edgar, tenerte en este espacio. No, al contrario, Samuel, muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios, la verdad. A ver, Edgar, la pandemia nos ha confrontado con nuestra fragilidad. ¿Cómo definirías tú cuando te sentaste a cuestionarte todo esto que está en este libro que estoy presentando ahora? ¿Qué es lo que pasó por tu cabeza? ¿Qué es lo que te cuestionaste? ¿Cuál es la pregunta central que quisiste responder para presentarnos a nosotros, tus lectores? Mira, yo creo que fue miedo, ¿no? Ante lo que nos podría pasar como individuos, como familia. Y es un poco con este miedo, esta preocupación, que pues, te retiras a tratar de pensar qué es lo que pasa, cómo nos fuerza a comportarnos esta peste, cómo la muerte masiva nos condiciona como individuos, primero que nada, como familia, pero también como especie, ¿no? Y a partir de eso, reflexionar hacia el siguiente salto. Uno es economista por de formación y entonces pues tiendes a pensar en esos esquemas, ¿no? Y nos topamos con este recurso tan lindo que es el aforismo, ¿no? En términos literarios, así se escribían un poco los ensayos medievales. También no estamos descubriendo nada, la Biblia está escrito en versículos, ¿no? Entonces tomamos este recurso literario del aforismo para tratar de reconstruir de manera fragmentaria, pero con un esfuerzo metódico de dar un poco de método a nuestro miedo, a nuestro pavor, y traducir eso a términos económicos, ¿no? Justamente creo que la pregunta en términos de economía es cómo nos comportamos como seres económicos ante la inminencia de la muerte, ¿no? No nada más individual, no nada más grupal, sino como especie misma, ¿no? Cómo reaccionamos. Y la verdad es que lo que ha pasado ha sido muy, muy fascinante. Creo que va a haber muchas lecciones a nivel microeconómico de cómo la economía y la psicología abordan a partir de ahora a los consumidores, y también a nivel macroeconómico, ¿no? Lo que ha pasado con las bolsas, con la economía, la verdad es que ha sido fascinante. Tú dices aquí en el libro, una crisis implica un corte, la interrupción del flujo normal de los eventos, un desastre natural, una disrupción económica, una peste pandémica rompen lo cotidiano de manera violenta. Al romperse lo cotidiano, las apariencias se derrumban, el ser queda al descubierto, regresa la transparencia. Es decir, estamos frente a la revelación del ser ante esta inminencia de la muerte. Como seres económicos, ¿cómo reaccionamos? La verdad es que ha sido muy aleccionador. Por ejemplo, uno pensaría que la preferencia por la liquidez iba a prevalecer a nivel individual y a nivel social, ¿no? Y eso ha sido confirmado. Si tú ves, eh, vi un par de titulares hoy y hace un par de días respecto de la tasa de ahorro de los mexicanos. Simplemente lo que está pasando es replicar lo que está pasando en otras partes. La tasa de ahorro ha subido muchísimo, ¿no? Como consecuencia de esto. ¿Por qué? Por dos razones: no puedes salir a gastar, ¿no? Eh, porque es peligroso. Y dos, pues quieres tener recursos ahorrados por si necesitas oxígeno, ¿no? Por si necesitas medicamentos, pero por miedo a decir, no me vaya a ir, y
no voy a dejarle a mi familia esto en bancos, en activos, etcétera. Hay una preferencia por liquidez ante el peligro de la desaparición física del individuo o del grupo, ¿no? Pero por otra parte también ha habido un gasto en cierto tipo de bienes, ¿no? En bienes duraderos, por ejemplo, en Estados Unidos, en botes de recreo, es decir, en, en activos y en bienes que te permiten aislarte del resto de la sociedad, ¿no? Casas en el campo, ¿no? Ha habido un comportamiento muy peculiar y en buena parte eso ha sido propiciado por las tasas en 0% o incluso por abajo, negativas, que han activado los bancos centrales en todo el mundo, ¿no? Cuando la tasa de interés está en cero, significa que somos indiferentes. No hay penalidad para para consumir hoy, ¿no? Este, entonces, no hay ningún incentivo para ahorrar para el futuro, porque la tasa está en cero, ¿no? Entonces, eso hace que te enfoques en el hoy, en el presente, que consumas hoy, que no te importe el futuro, ¿no? Y es un comportamiento que es congruente con el hecho de si la muerte es inminente, pues no te importa el futuro, ¿no? Entonces, Pero en este escenario, ¿qué está pasando con el futuro entonces, con las siguientes generaciones, Edgar? a ver, creo que esa es una de las preguntas que trata más de responder el librito. ¿Qué pasa con el futuro? ¿Cuál es el diálogo entre la generación actual y la generación siguiente? Al final de cuentas, la tasa de interés lo que hace eh, dial- es un diálogo entre nuestra generación y la generación futura, ¿no? Una tasa de interés muy alta significa que nuestros hijos y nietos van a pagar nuestras pensiones, por ejemplo, y al revés, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un comportamiento muy interesante. En los libros de macro aprendemos que cuando los bancos centrales quieren incentivar el consumo, bajan la tasa de interés para castigar el consumo futuro e incentivar el consumo presente. Sin embargo, a partir de cierta tasa de interés, qué es lo que pasa? Que los individuos empezamos a ahorrar más, a pesar de que nos bajan la tasa, a pesar de que nos bajan el premio al ahorro, estamos ahorrando más. Eso ha sido un poco desconcertante, ¿no? Pero quizá se pueda responder de la manera siguiente. Si yo tengo un objetivo de pensión, si yo me quiero pensionar con 5 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Al bajar la tasa de interés, significa que los rendimientos para llegar a esos 5 millones van a bajar. Entonces yo tengo que ahorrar más en lugar de ahorrar menos, ¿no? Y entonces acabas creando el efecto contrario, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando la tasa se va a cero o la tasa real es negativa, que estás comiendo tus ahorros y tus pensiones, ¿no? ¿Qué pasa cuál es el mensaje respecto al futuro cuando la tasa de interés está en cero o es negativa, ¿no? Pues que el futuro es extremadamente incierto, ¿no? Estamos ante la posibilidad de que haya algo en el futuro tan feo, ¿no? Que estamos aumentando los ahorros hoy para enfrentar ese futuro. Ahora, esto a nivel global, digamos, esta poderosa economía global, hemos hablado de globalización en las últimas décadas, se nos ha llenado la boca en las últimas décadas al hablar de globalización, pero ahora frente a la peste luce quebradiza ante un choque de esta naturaleza. ¿Hacia dónde va la economía global después de un choque tan brutal como el que está significando esta peste, Edgar? Estaba revisando la otra vez un documento muy interesante de la Universidad de Cambridge respecto de la gripe española y su efecto en México, ¿no? Publicamos una notita en la prensa sobre eso. En los libros de texto siempre se nos menciona que México perdió cerca de 1 millón de habitantes durante el conflicto revolucionario. Lo que no se nos dice es que un poco más de la mitad fueron resultados de la gripe española, ¿no? Poco más o así llamada gripe española.
poco más de la mitad de ese millón de muertos ocurrieron entre 1918 y 1920-21, que fue cuando, hay un azote por parte de la gripe de 1918. Creo que las pandemias y ahora los historiadores y los economistas y todos nos estamos dando cuenta, acaban cincelando a las economías y a las sociedades de una manera mucho más importante de lo que sabíamos, ¿no? Y claramente la primera quien mejor aprovechó la globalización fue el COVID, ¿no? El COVID se propagó de manera brutalmente rápida. Si revisas tú cómo se fue propagando la llamada gripe española, pasaron meses desde su propagación en Estados Unidos, Europa y que llegara a México, pasaron meses para que llegara. Aquí pasaron literalmente días. De manera casual, toca que una aislacionista se encontraba a cargo del gobierno de los Estados Unidos y el campeón de la globalización, que son los Estados Unidos, que históricamente han sido los Estados Unidos, se retrotrajo. ¿No? La administración de Trump, digamos, seguramente va a pasar a la historia como una catástrofe en términos de vidas, en términos económicos y en términos de liderazgo global para los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la globalización? ¿Se va a detener? Yo creo que no. En todo caso, va a haber una reversión muy interesante de los Estados Unidos, de muchas de sus capacidades manufactureras de regreso hacia América. Y ahí México tiene una oportunidad increíble, ¿no? De recapturar muchas de las cadenas que se habían ido a China por cuestiones de costos y con la pandemia se dieron cuenta de lo vulnerables y de lo dependientes que son de China para estos temas. Yo creo que no habrá una interrupción de la globalización. Adquirirá otra forma, porque a final de cuentas el mejor testamento de que la globalización funciona es la vacuna misma. La génesis de la vacuna fue una muestra de que la globalización funciona, digamos, en estos términos. Y yo creo que habrá una pausa en la globalización, habrá un replanteamiento. Ojalá que se dé bajo otras condiciones. Claramente los Estados Unidos van a replantear su globalización y en términos geográficos, centrándose más en Canadá, en México, buscando alianzas y China y Asia harán lo propio, Europa hará lo propio. Pero yo creo que habrá un replanteamiento, más no no creo que haya una reversión de esta marcha globalizadora. El Estado juega un rol, nos ha enseñado esto, que el Estado juega un rol importante, crucial, ineludible en nuestras sociedades. Estamos frente al fin del neoliberalismo. Sí, completamente. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ese acerto. A ver, la vacuna es gratis, ¿no? En Estados Unidos, tú vas a ir a las farmacias, estás yendo a los supermercados, a los centros comerciales y te están poniendo la vacuna gratis. Eso se llama salud pública, ¿no? El país, la economía, donde la salud está más comercializada, en donde la salud es más negocio que en cualquier otro lado, está llevando a cabo un ejercicio de salud pública inédito, ¿no? Pfizer, AstraZeneca, todos recibieron una cantidad ingente de recursos públicos, de subsidios, de subvenciones por parte del gobierno de los Estados Unidos para, para generar la cura. La vacuna está siendo gratuita. Es decir, creo que no hay mejor lápida para el neoliberalismo que la salud pública, ¿no? El hecho de darnos cuenta que la economía, que la globalización, que los mercados, que la tasa de interés, todo depende de una vacuna. Y esa vacuna solamente pudo haber sido generada mediante acciones de política pública. Y déjame aquí, Edgar,
Tienes una frase en el libro: no se puede dejar el resultado de la pandemia a la restricción presupuestal. A tono de lo que estamos conversando y bueno, estamos viviendo restricción presupuestal en el país. Esto tendrá consecuencias. Sí, seguro. A ver, yo creo que no podemos alegar ahí restricciones presupuestales para la generación, la aplicación y la circulación de la vacuna, ¿no? ¿Qué es la vacuna? La industrialización de la inmunidad, ¿no? Sin vacuna, el bicho, la pandemia, pues va aniquilando de manera azarosa, aleatoria, a aquellos individuos que no tienen inmunidad ante el bicho, ¿no? Ante el virus, que es la vacuna, la industrialización de la inmunidad. Y eso no lo podemos dejar sujeto a restricciones presupuestales. Se tiene que gastar lo que se tenga que gastar, ¿no? Habrá tiempo de pagarlo después. Y más con tasas en cero. Esto era previsible, Edgar, esto que nos acaba de ocurrir, aunque nos agarró de sorpresa, en realidad era previsible. Como el cambio climático es previsible, por cierto, y sus consecuencias. Si esto es previsible, si esto, digamos, sabíamos que en algún momento esto podría ocurrir, ya el propio Gates ha estado saliendo una y otra vez, Bill Gates está saliendo una y otra vez a refrendar lo que había dicho hace algunos años atrás. Bueno, si esto se puede prever y sus consecuencias se pueden prever, y ahora estamos con el tema del cambio climático, ¿por qué como sociedades, por qué como colectivo económico global no estamos preparándonos para esto? ¿Por qué en México, para aterrizar, no estamos preparándonos para enfrentar estos choques, estas disrupciones que tienen consecuencias como las que estamos viviendo, que son el verdadero apocalipsis? Déjame contestarte como financiero, si me dejas, porque la tendencia a subestimar los riesgos es muy alta, ¿no? No nada más los bancos subestiman los riesgos, las empresas subestiman los riesgos, en casa subestimamos los riesgos. Yo recuerdo muy bien cuando ocurrió el sismo del 17. Hicimos rápido una auscultación, qué porcentaje de la población tenía asegurada su casa. No llega, o sea, la cifra es un dígito, ¿no? De la población. Tendemos a subestimar los riesgos, ¿no? Está dentro de, digamos, casi dentro de nuestra genética, y el arreglo institucional también hace que subestimemos los riesgos. Eh, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, cambio climático, el tema del agua, ¿no? El tema del agua es un tema muy ilustrativo de cómo subestimamos los riesgos. La probabilidad de quedarnos sin agua en muchas metrópolis es altísima, y no hacemos nada hasta que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque cubrir los riesgos es caro. Cubrir los riesgos de repente no luce políticamente, ¿no? Eh, pero eso tiene consecuencias enormes. En los mercados esto pasa de manera muy recurrente, pero también en la política pública, también en nuestras casas, también en nuestra vida diaria, ¿no? Este, y entre más baja sea la tasa de interés, pues más fácil va a ser ignorar los riesgos, ¿no? Porque la liquidez está ahí, ¿no? Entonces, esta respuesta de los bancos centrales y de los gobiernos tiene estas dos hojas, digamos, corta en los dos sentidos. Por un lado, era absolutamente necesario inundar de liquidez a la economía para que nos quedáramos en casa, para que las empresas no despidieran gente, para que los mercados no se derrumbaran y pasáramos de ser una crisis económica a ser una crisis financiera, ¿no? Pero por otra, estamos ocultando los riesgos debajo de una alfombra de liquidez, ¿no? Y los riesgos están ahí, ¿no? Los riesgos como dice Bill Gates, de una nueva pandemia, de una nueva peste,
los temas del cambio climático como dicen en inglés, clear and present danger, ¿no? Un peligro claro y presente. Y es algo que tenemos que educarnos, no nada más a nivel de las empresas, no nada más a nivel de los mercados, a nivel de las políticas públicas, ¿no? Nos acostumbramos ya, la Fed y los bancos centrales nos han mal acostumbrado a que cualquier brote de riesgo se cura con una inyección, un torrente de liquidez. Ya estamos como perritos pavlovianos esperando que llegue la inyección de liquidez, pero los riesgos están ahí, ¿no? Te agradezco muchísimo este tiempo. Aquí hay 67 páginas, créame, para poder conversar horas y horas sobre 229 sentencias cortas, aforismos. Así que un gran libro, La economía de la peste y del apocalipsis. Pues un placer haber conversado contigo, Edgar, en esta ocasión. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, Samuel, muchas gracias y un abrazo. Gracias por todo.